Buenas tardes, queridos espectadores. Estamos en el ciclo de Acción Social Católica, claves para comprender nuestra sociedad actual. El otro día, en la última y primera sesión de este ciclo, hablábamos de cómo a Acción Social Católica le importa mucho la sensibilidad social que en las personas y en la cultura, en concreto aquí en Zaragoza, se despierta por parte de las organizaciones e instituciones que tienen una acción en la sociedad o una influencia. Aparecieron algunas cuestiones de cómo en nuestra historia, pues el tema de la libertad y la solidaridad ha sido una cuestión que en estos últimos siglos han tenido un protagonismo político, social y económico y no han sabido, en la mayor parte del tiempo, conseguir un equilibrio, unas relaciones equilibradas. Vimos cómo, por parte del cristianismo, un documento, el primero, de la documentación social que tenemos, reflexionaba precisamente sobre la solidaridad y los cambios que significaba para el cristiano, sobre todo y en concreto sobre su comprensión de la caridad y la práctica de la caridad, porque ahora tenemos una idea muy distinta de lo que es la pobreza, sus causas y sus soluciones, y por eso nuestro acercamiento al pobre tiene que tener otras perspectivas. Hablábamos de cómo esa caridad lleva a la política y al compromiso social, y en el compromiso social vimos cómo en la primera mitad del siglo XX se puso en tela de juicio la libertad por parte de los movimientos políticos que surgieron entonces. Los extremismos de derechas y de izquierdas, fascismos o marxismos, que en nombre de la solidaridad se sentían justificados para anular la libertad. A mitad de siglo aproximadamente, después de las destrucciones que ocasionaron las dos guerras mundiales, aparece la necesidad de la reconstrucción y aparece también la posibilidad de una convivencia que equilibre la libertad y la sociedad. Apareció el otro día la palabra autonomía y apareció también el nombre de un tipo de una teoría económica, la economía keynesiana. Para hablar de eso y para enterarnos de qué significa, pues para eso tenemos hoy de nuevo con nosotros al profesor Francisco Bono. Sí, profesor, buenas tardes y encantado de nuevo de estar aquí juntos para hablar de Keynes, precisamente, para hablar de lo que significa y para hablar de qué tiene que ver Keynes todavía con nosotros, con nuestra convivencia y con nuestra manera de entender la economía, la producción, las relaciones laborales y sobre todo para comprender la relación entre política y economía. Muy agradecidos de su presencia, profesor, y tiene la palabra con ese nombre, John Maynard Keynes. ¿Quién es y qué significa? Sí. Bueno, antes de hablar directamente ya de Keynes, que es el motivo central, quizás conviene hacer una ligera introducción diciendo que la historia de la economía ha sido siempre, desde que el hombre quería sobrevivir, ha sido siempre una pugna entre liberalismo y solidaridad, entendiendo como solidaridad la intervención del Estado, ¿no?, en las actividades de los hombres. La historia es larga, no me voy a detener en ella, pero sí decir que el término liberalismo o capitalismo tiene su comienzo a nivel científico en la segunda mitad del siglo XVIII con Adam Smith, su famosa obra La riqueza de las naciones, y desde entonces la economía pasa a tener, digamos, un rango científico, que hasta entonces no tenía, ¿no? Y una serie de autores que van escribiendo sobre
intentos de explicar lo que pasa en la economía, ¿no? Eh, fue una época donde los estados tenían muy poca intervención en materia económica. Cobraban impuestos, hacían gasto, pero tenían poca intervención. Era el laissez-faire, ¿no?, que decían los liberales, ¿no? Hubo momentos de más apego y menos apego al liberalismo. De hecho, surgió a raíz de la revolución industrial y de la máquina de vapor, y a raíz digamos, de la gran desigualdad social. Esto, las películas inglesas y la literatura lo han reflejado muy bien, ¿no? Niños pasando hambre por las calles, etcétera, etcétera, ¿no? A raíz de eso, bueno, nació el marxismo, ¿eh? Nació la obra de Carlos Marx y sus seguidores. Entonces ha habido siempre momentos más o menos álgidos de capitalismo y de socialismo. Vamos a hablar de socialismo, bien sea utópico, bien sea el marxismo, o los totalitarismos de la URSS, ¿no? Pero siempre con una tendencia principalmente hacia el capitalismo. Lo otro eran, digamos, enmiendas parciales que se hacían, ¿no? Pero como suele pasar siempre en las ciencias sociales, así como anteriormente, una serie de, cuando se descubrió América, que se vino el mercantilismo, cuando se descubre la máquina de vapor, que empieza la revolución industrial, y viene Adam Smith, cuando las desigualdades provocan el marxismo, etcétera, etcétera, se produce o sea, siempre que hay una convulsión social, se produce un cambio en las ideas económicas, ¿no?, y en la práctica económica. Esto ocurre en el año 29 en Estados Unidos con el famoso crack de la bolsa de Nueva York, ¿no? Y ahí se produce algo. Bueno, habría que decir que por entonces ya Estados Unidos ya era claro protagonista de gran potencia mundial, una potencia mundial, ¿no? Y los americanos se sentían los dueños del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Llega el crack del 29, se produce un auténtico crack de toda la economía, colas de hambre, empresas que se van al garete, suicidios por motivo de la pobreza sobrevenida, y hay autores que intentan explicarse esto. Y la propia sociedad americana se hace algunas preguntas, ¿no? Bueno, pero que unas preguntas quizás no tanto por el crack, como que pasaba el tiempo y no se encontraban soluciones, aquello no se arreglaba. Un par de preguntas que podrían resumir en, pero bueno, ¿cómo nos puede pasar esto al país más poderoso del mundo? Y en segundo lugar, bueno, ya que nos ha pasado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que no se soluciona este problema, ¿no? Entonces, bueno, en ese mare magnum aparece un economista, John Maynard Keynes. Hay que decir además que si el crack fue en el 29, la gran obra del 36 de Keynes no fue exactamente tampoco que sobrevino por el crack, porque 3 años antes de ese derrumbe de la Bolsa de Nueva York, escribió una obra, Keynes, que se titulaba El fin del laissez-faire. Es decir, Keynes ya había puesto en entredicho el capitalismo a la usanza de entonces en aquella obra. Claro, 3 años después se produce el derrumbe de la bolsa, el crack del 29, profundiza en lo que él venía pensando y hace una de las 2-3 Biblias de la economía contemporánea, ¿no?, que es la teoría general. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Una obra fundamental donde Keynes lo que hace es que echa por tierra, vamos a hablar así, echa por tierra todos 2 siglos y pico de economía científica basada en el liberalismo, y pasa, no a lo contrario, como hubiera pasado Marx, pasa a una revisión, a una enmienda parcial del capitalismo basada en una teoría que está reflejada en su libro y luego en sus obras, que tiene como núcleo central una intervención mucho mayor que antes de los estados, ¿no? Digamos, sería un poco el nacimiento, por decirlo así, el nacimiento de una auténtica
política económica de los gobiernos, ¿no? Se rompe entonces, diríamos, una especie de dogma intocable que existiría en el liberalismo de que la economía, cuanto más alejada esté de la política, tanto mejor. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y además Keynes no fue el primero que intentó romper con esa idea, ¿no? Hubo otros autores que fueron intentando reformar ese capitalismo, ¿no? Y encontrarle soluciones teóricas a eso. ¿Eh? Pero básicamente seguía siendo la misma estructura, ¿no? Era el laissez-faire, es decir, aquel famoso postulado de Smith que decía que la búsqueda del interés particular consigue, del beneficio particular, consigue a través de eso el beneficio colectivo y por lo tanto el crecimiento económico. Keynes dice que no, dice que no. Para eso ha hecho falta una serie de convulsiones, de desajustes, de desigualdades, bueno, en definitiva de insolidaridad social. ¿Y eso por qué? Bueno, pues por algo tan sencillo que a veces lo olvidamos y también los economistas, ¿no? Algo tan sencillo de que el hombre es egoísta. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, le daremos todas las vueltas que queramos en nivel científico, pero una cosa que hay que darle pocas vueltas, ¿no? En lenguaje llano. El hombre es egoísta por esencia, busca su lucro personal, como decía Smith. Lo que ocurre que ya empezó a ser muy discutible que eso provocase el lucro global de todos los ciudadanos. Que lo que estaba provocando ya era unas grandes dosis de desigualdad. ¿Y qué es lo que se veía con el crack del 29? Que el sistema, a diferencia de lo que dijeron los liberales, el sistema no era capaz de salir del hoyo. No se produjeron mecanismos en los mercados para salir de aquel hoyo, ¿no? Fue cuando dijo Keynes, mire usted, tiene que ser los gobiernos los que actúen para salir de esta crisis, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde rompe radicalmente con los postulados, ojo, no con los postulados completos del capitalismo, porque contrariamente a lo que unos dicen, él no era un socialista. De hecho, hay un premio Nobel reciente, Krugman, nada sospechoso de liberal, que esto lo tiene escrito. Krugman escribió, bueno, que nadie ponga en duda que Keynes no fue un socialista. Lo que hizo fue enmendar los defectos del capitalismo e intentar buscar unas soluciones, ¿no? Pero bueno, ahora ya si eso entramos en detalles, rompe con esa gran tendencia y sobre todo rompe con la idea de que el mecanismo capitalista por sí solo es capaz de solucionar una crisis y de encontrar un mecanismo de solidaridad para las personas, ¿no? O sea, como todavía hoy hay muchas personas que entienden que el egoísmo puede dar origen a soluciones positivas e incluso a acciones de tipo solidario, personas que hablan del egoísmo inteligente o del egoísmo ilustrado, es decir, de un egoísmo que entiende que no puede encerrarse en sí mismo, sino que, la persona egoísta, para promover su propio beneficio, tiene que promover un entorno que lo favorezca. Y ese entorno, favorecedor de la propia riqueza, tiene que participar de alguna manera de esa riqueza que el egoísta cultiva para sí. Sí, sí. Bueno, el tema tiene mucha complejidad y no solamente se analiza desde el prisma económico, sino social y ¿No? sociológico, evidentemente, ¿no? Es decir, es cierto que hay empresarios capitalistas, claramente capitalistas, que aunque ellos se hagan de oro, valga la expresión, sí que provocan una cadena de beneficios para sus trabajadores, para la sociedad en general. Es cierto, hay muchísimos casos, ¿no? Y que esa iniciativa privada es la que ha conseguido grandes logros, porque ha creado, bueno, pues mucha riqueza y mucho empleo. Lo que ocurre que no todos los casos son así. Hay otros casos en los que
lo que se hace es una auténtica explotación del hombre. Y no pensemos ahora quizás en Europa o en las economías occidentales, pensemos en otros ámbitos geográficos del planeta, ¿no? Aquí, bueno, aquí hay muchos mecanismos ya de solidaridad, y aunque hay casos de capitalistas totalmente egoístas, hay casos de corrupción, pero claro, esta es la segunda parte, ¿no? Por mucho que haya un Estado de Derecho, por mucho que haya las leyes, al final se puede caer en prácticas de corrupción. Pero eso es inherente también a la condición humana. Digo esto porque en los sistemas comunistas que se conocieron también hubo una gran corrupción. O sea, la corrupción es algo que va intrínseco al hombre y a personas determinadas, ¿no? Que bueno, que encuentran ahí una vía de enriquecimiento, ¿no? Pero claro, ahí es donde el Estado tiene que actuar, ¿no? Tiene que actuar para que esa espontaneidad que se produce en muchas personas, de que el enriquecimiento provoca pobreza, eso no ocurra. Bien evitando que se provoque la pobreza, bien consiguiendo que cuando se provoque haya mecanismos que vuelvan al estado original y, digamos, la riqueza esté mejor repartida, ¿no? Eso es lo que entonces introduce Keynes, Keynes, la sí. participación de los gobiernos y de la política en los problemas sociales, Exacto. a O sea, Keynes, través, sí. No, Keynes lo que hace es algo que he visto y oído ahora. Alguien diría, pues vaya novedad, ¿no? En aquel momento sí que lo era. Básicamente lo que dijo era, vamos a ver, desde un punto más teórico, tiene que ser la demanda de la economía. La economía es la oferta y la demanda, ¿no? Tiene que ser la demanda la que saque de esta situación de crisis. La oferta por sí sola, la producción, no lo está consiguiendo. Entonces esa demanda, ¿quién la hace? Hasta entonces la hacían principalmente los consumidores, no el Estado. Entonces Keynes dice, vamos a ver, si el consumo privado es insuficiente para hacer crecer esa demanda, y por tanto al crecer la demanda las empresas fabrican más y por tanto crean más empleo y pagan salarios y se pone en marcha el mecanismo capitalista, si eso no lo consigue el sistema tendrá que conseguirlo el Estado. ¿Cómo? Incrementando el gasto público. Pero incrementándolo hasta qué límites. Dice, incluso a límites en que incurra en déficit. Es decir, que el gasto público sea superior al ingreso público. Eso en aquel momento fue una revolución. Ahora alguien dirá, pero bueno, este señor qué está diciendo, ¿no? Bueno, aquello fue la gran revolución. No fue solamente eso, ¿eh? Él dijo, el Estado tiene que ser activo en eso. Cuando se estudia la economía hay una ecuación muy sencilla, ¿no? Que dice, la renta es igual a C más I más G. O sea, consumo más inversión más gasto público. Antes de Keynes era prácticamente C más I. Lo de más G lo introdujo él, ¿no? Bueno, y luego una serie de explicaciones sobre el papel del ahorro, el papel de consumo, el papel de los tipos de interés. Por ejemplo, dijo que los tipos de interés tenían que situarse a un nivel bajo. ¿Para qué? Para que las empresas pudieran pedir créditos a muy bajos intereses. Entonces, al ser bajos los intereses, estaban estimulados a pedir esos créditos y aumentar la producción. Y seguir con el mecanismo, ¿no? Aumentar la producción, aumentar los salarios, aumentar el consumo. Eso también lo introdujo Keynes, ¿eh? Es decir, políticas que tendiesen a hacer bajar los tipos de interés, ¿no? Bueno, y yo creo que esas dos cosas son prácticamente la esencia de la política keynesiana, ¿no? En torno a eso, si uno coge el libro de la teoría general, se encuentra con una serie de ecuaciones, gráficos, igualdades, explicaciones teóricas. Pero realmente eso fue. O sea, ahora cuando uno con la pandemia, ¿no?, escucha las subvenciones, o sea, cómo crece el gasto público en toda Europa, en todo el mundo y en España, ¿no? Y que el déficit va a llegar al 12%, pues dirá, hombre, alguien dirá, hombre, claro, es que esto hace falta.
Bueno, es que eso lo dijo Keynes por primera vez. Esa fue la gran revolución, ¿no? Aunque me imagino que en su tiempo lo diría para situaciones excepcionales Claro, y no como un hábito claro. corriente, ¿no? Bueno, y en un contexto importante entonces también. Entonces no había déficit público. Entonces, claro, de cero llegar a -20 es más sencillo que llegar de -20 a -40. Es decir, entonces el papel del Estado tenía un papel, evidentemente tenía un papel, pero no el que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, aquello, efectivamente, aquello era algo novedoso, y como dices, pues bueno, pues supuso esa revolución, ¿no? Era una situación anormal, era una crisis desconocida y que el sistema por sí solo, el laissez-faire capitalista, era incapaz de abordar. Luego, ¿esto quién lo puede solucionar? Entonces fue lo que dijo Keynes, pues mire usted con el Estado. ¿Con déficit? Pues mire usted con déficit. Luego ya veremos cómo se soluciona el déficit. Pero claro, cuando se habla de déficit no olvidemos que eso trae consigo deuda pública. Y esa deuda pública hay que devolverla, hay que pagarla. Y es todo un mecanismo que ahora conocemos todos muy bien. Lo conocemos demasiado bien, ¿no? Por lo excesivo que es en algunos países como España, ¿no? Pero bueno, ese digamos, Claro, ¿eso qué significa? Porque el título de la charla, la conversación era este, ¿no? Claro, consiste en introducir mecanismos de solidaridad en la economía. ¿Por qué solidaridad? Porque, hombre, en la medida que el Estado, que los gobiernos, ¿no? El Estado, interviene aumentando el gasto y gracias a eso creando nuevos empleos, pero primero, sí, nuevos empleos, bien por las inversiones públicas directamente, o bien los empleos que se generan en las empresas por la facilidad en producir más y conseguir préstamos. Claro, eso lo que hace es que muchos parados dejen de estarlo, que haya subvenciones que vayan a paliar el hambre de las personas, y eso es lo que llamamos solidaridad. Luego solidaridad se puede utilizar muchas definiciones, verlo desde el punto de vista materialista, cristiano, como queramos, ¿no? Pero bueno, Keynes lo que hace es introducir ese mecanismo de solidaridad que antes, no digo que no existiese en algún sentido, pero era más de tipo beneficencia, era más un tipo de beneficencia, de la caridad individual. Había instituciones en la Inglaterra de la Revolución Científica o Industrial, había instituciones caritativas, claro que sí, pero era pura caridad, ¿no? Ahora no, ahora ya no es caridad, es solidaridad vía actuación de los gobiernos, ¿no? Sí, bueno, introduce un elemento ético en unas dimensiones que hasta entonces parece que no lo tenían muy claro. Porque hablar de solidaridad, por ejemplo, en economía y en política, pues hasta entonces no se había hablado. Se regulaba de alguna Exacto, manera la convivencia, sí, no se regulaba prácticamente desde la política el mundo de la economía, convencidos de que la mano invisible del mercado se encargaría de devolver claro, el equilibrio exacto, y la normalidad. Y ahora, sin embargo, se introduce un elemento que es fundamentalmente de ético, el sentido de la solidaridad. Pero sí, sí, claro, sí. el sentido de la ética no es un elemento estructural, aunque también forme parte de las estructuras. Es un elemento de las personas. Ujú. Éticos somos los seres humanos. Entonces, la política de un modo automático no asume actitudes éticas, como la economía de un modo automático tampoco. Tienden más bien a corromper, si no se está muy cuidadosos, los elementos éticos y solidarios que puedan llegar a tener. Sí, sí. Bueno, yo no sé si Keynes, en este momento no lo recuerdo, yo creo que no mencionó la palabra ética, ¿no? Pero en el fondo es lo que estaba proponiendo, ¿no? De hecho, en economía se habla siempre de que está la economía positiva, que es la teoría, y la economía normativa, ¿no? Entonces, la economía normativa, ¿qué es? Es lo que también llamamos la política redistributiva del gobierno. O sea, la palabra redistribución. Lo que quiero decir es que el gobierno cobra impuestos
ahí ya también hace algún tipo de redistribución. Es decir, yo le cobro más a los que más tienen y a lo mejor no le cobro a los que no tienen nada. Y eso lo redistribuyo al revés. Es decir, doy más al que menos tiene y gasto menos en el que tiene más, ¿no? Claro, eso es un concepto ético, cada cual que lo llame como quiera. Los economistas le llamamos una redistribución, Ya. pero bueno, es un concepto ético, porque lo que busca... Hombre, claro, si alguien pone en duda que la tendencia a igualar a las personas y eliminar la pobreza no es un concepto ético, bueno, cada cual será muy dueño de pensar lo que quiera, pero yo creo que el sentido que pensamos de la ética, eso es así, ¿no? Además, hay que introduce una cosa además que quiero también comentarla, y es que lo que hace también él es encontrar otro punto de equilibrio. O sea, la teoría económica, si algo tiene de bueno, yo me acuerdo cuando empecé a hacer la carrera, hubo una cosa que me enganchó y dije, esta carrera la voy a hacer yo, ¿no? Que me enganchó desde el principio. Y es que cuando empecé a estudiarla, la obsesión de la teoría económica era encontrar el punto de equilibrio. Era encontrar los equilibrios. No lo bueno, ni lo malo, ni lo mucho, ni lo poco. El equilibrio. La oferta y la demanda provoca el precio, que es el precio de equilibrio. El precio de equilibrio. Cuando se producen desequilibrios, se vuelve a buscar el equilibrio. Bueno, esa tendencia a encontrar el equilibrio, Keynes también lo hace, a través de medios distintos. Es decir, él no se pasa a un sistema totalitario socialista. No. Lo que hace es dar instrumentos para que esa economía que se ha desequilibrado y que no se vuelva a equilibrar por sí misma, encuentre un equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Hombre, pues que la gente pueda vivir con su salario o con su empresa y la gente no pase hambre en ese sistema, ¿no? No es la igualdad perfecta, evidentemente, ¿no? No es la igualdad perfecta, pero es que la igualdad perfecta no existe. O sea, cuando hubo las ideas utópicas, ¿no? Los falasterios, bueno, o el propio Tomás Moro en su primera utopía, o todas utopías que hemos conocido, en los sistemas comunistas que conocimos, o los que hay ahora, no, es que son igualitarios. Hombre, yo creo que no podemos ser ingenuos. No son igualitarios, ¿no? Porque al final el egoísmo hace que los que mandan, y precisamente como tienen más herramientas para mandar, busquen su lucro personal por encima de otra cosa, del interés general, ¿no? Pero claro, lo que hace Keynes es encontrar, digamos, otro punto de equilibrio diferente. Pero claro, diferente, pero que soluciona el problema de la desigualdad que se había producido, ¿no? Por tanto, sí que tiene un componente ético importante, aunque él no lo viera con ese prisma, ¿no? Pero es que de hecho cae en un momento de la historia en que efectivamente se han manifestado incongruentes los dos, porque el liberalismo se ha manifestado como un sistema que multiplica la creación de riqueza, la producción, no sabe distribuirla y genera por lo tanto mucha desigualdad, y el totalitarismo marxista, que en nombre de una igualdad, sin embargo, se manifestó claramente ineficiente, porque el problema del fin del marxismo soviético fue sobre todo su falta de eficiencia, su incapacidad para competir con los sistemas productivos occidentales, ¿no? Y en ese momento aparece, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente la teoría de Keynes, que es el que salva esa dicotomía que se vivía y que se exigía de alguna manera en las masas sociales europeas. Queremos libertad, pero queremos también participar de la riqueza, ¿no?, que generamos. Por lo tanto... No, y hay muchos intentos parecidos a la economía keynesiana desde el punto de vista más político, ¿no? Por ejemplo, las conocidas como economías mixtas, ¿no? La de los países nórdicos, donde el salario el salario mínimo hace mucho tiempo que lo tiene, el ingreso mínimo vital. Lo cual también provoca problemas, que en fin, ahora no es el momento de comentarlos, ¿no? ¿Qué es aquello que hablábamos de la economía mixta? Bueno, pues es otra vez encontrar un punto de equilibrio del sistema.
Es decir, es un tipo de economía en el que el Estado interviene mucho, pero no con ideas totalitarias, sino con ideas de redistribuir lo que el egoísmo individual pues no consigue, ¿no? Porque la idea capitalista también tiene sus problemas, claro que los tiene. Bueno, tenemos un ejemplo. Ahora tenemos las elecciones norteamericanas, ¿no? Bueno, el sistema americano para muchos es la panacea, para mí no. ¿Y por qué para mí no? Yo desde que he conocido el sistema de la seguridad social. Entonces, en los países occidentales, europeos, bueno, con algún copago o sin copago, pero ahora en España digo, por ser lo más cercano, ¿no? Con la pandemia. Bueno, cualquier ciudadano español accede a la seguridad social como el rico más rico del país, sin pagar nada. Y va a la farmacia según su renta y tampoco paga nada por los medicamentos. Eso no existe en Estados Unidos. Claro, y eso supone una forma de vida muy distinta, ¿no? Bueno, ellos se quedan, es verdad, los americanos se quedan con lo suyo, porque han nacido con eso. Los que hemos nacido con otra cosa, digo seguridad social, como digo, las pensiones. Claro, yo cuando me jubilé, yo cuando trabajaba sabía que cuando cumplía la edad de jubilación tendría una pensión. Bueno, si quería yo tener un plan de pensiones propio, mayor o menor, eso era mi tema. Yo tendría una pensión. Eso tampoco existe en Estados Unidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos sistemas capitalistas duros en el mundo de Estados Unidos, la gran potencia, ¿no? Lo contrario, bueno, pues Corea del Norte o China. Al final, ¿qué es lo mejor? Lo que a mí me encantó de la carrera cuando la hice en primer curso, encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es lo que Keynes conseguía o intentaba conseguir, y lo que ahora los gobiernos racionales lo intentan, ¿no? Al final es que en el conjunto del sistema, todos los ciudadanos, con mayor o menor nivel, no tengan pobreza, puedan acceder a la educación, sus hijos, puedan acceder a la sanidad, tengan un porvenir, tengan un futuro prometedor si trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo es? Bueno, pues eso es principalmente con la actuación individual, es cierto, pero también con la actuación correctora del gobierno. Es decir, porque claro, no todos nacemos igual de inteligentes, ni igual de emprendedores, ni tenemos las condiciones familiares iguales, ¿no? Entonces, bueno, y no hablo ya de discapacidades, hablo simplemente de mentes normales, ¿no? Todos conocemos, todos tenemos amigos muy inteligentes y otros menos inteligentes, ¿no? Bueno, entonces aquí lo importante es, esto es como una carrera de 100 metros. Lo que garantiza el árbitro de una carrera atlética es que cuando da la pistola de salida, los corredores salen todos a la vez. Luego a la meta llegan en distinto orden, pero salen todos a la vez. Entonces lo que los gobiernos tienen que hacer, y eso es lo que Keynes, antes de Keynes también intentaron algunos, David Ricardo, el economista, es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de salida. Y que nadie se quede atrás porque el gobierno no actúe. Luego, cada cual llegará a lo que llegue. ¿En función de qué? Bueno, en función de qué habrá que preguntar a sociólogos, psicólogos y muchísimos especialistas, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué es? Para mí ese es un punto de equilibrio. Siempre inestable. El equilibrio es siempre inestable. El equilibrio es si uno coge un gráfico, es un punto alrededor del cual hay que estar siempre intentando llegar al centro, pero sabiendo que nunca conseguiremos estar en el centro, ¿no? Sí, o siempre en tensión. En tensión. Que hay que tratar de evitar porque que sea una tensión. Siempre hay fuerzas que se desvían, claro. O sea, vamos a emplear una palabra, siempre hay sinvergüenzas, vamos a emplear esta palabra, claro que siempre hay sinvergüenzas, pero estamos leyendo siempre estafadores,
explotadores, claro. Sí, por eso yo quería volver de nuevo al elemento ético, ¿no? Porque en la línea que normalmente tiene siempre la teoría económica, ya nació con Adam Smith, que era profesor de ética, Exacto. y, y por lo tanto ya una sensibilidad en sí misma lleva de tratar de preocuparse por las condiciones de vida de todos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo hacerlo eso luego eficiente en el conjunto de las actividades que forman lo que llamamos la economía para satisfacer las necesidades de todos los que forman la sociedad? Y para eso, claro, el elemento ético introduce esa sensibilidad y esa preocupación por el otro, para que al otro también le llegue lo que entre todos producimos. A los que no son capaces, incluso a los que no quieren a veces participar activamente, pero que de alguna manera nadie se quede al margen de lo más necesario por lo menos, ¿no? Sí. Claro, Keynes nos introdujo en una dinámica nueva, que es la del gasto. Y ahí es donde de nuevo aparece la cuestión de la ética. Claro, claro. Porque cuando un gobierno dispone de un pequeño gasto, su nivel de tentaciones es más reducido. Cuando el nivel de gasto crece mucho, su nivel de tentaciones crece Claro. Aparece el también. electoralismo. Claro. Y, y la tentación política es muy grande. Sí, Con lo sí. cual, incluso elementos nacidos claramente desde una sensibilidad social para la solidaridad y para la ayuda pueden ser utilizados, manipulados, instrumentalizados al servicio no tanto de aquellos a los que se quiere ayudar, sino de los que ayudan, de los que se erigen en los mediadores de la ayuda, Sí, que sí, normalmente sí, es la sí. política. Claro, claro. No, por eso los gobiernos, los estados, tienen que dar también su dosis de libertad, por supuesto, por una razón. Porque a veces, ahora con la pandemia esta, en España muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué estaría pasando si no existieran los comedores parroquiales, Cáritas, el banco de alimentos, el refugio, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, existen porque el sistema político nuestro permite que eso exista. Hay sistemas políticos que no permiten que exista eso, ¿eh? Es decir, que no solamente es el gobierno por sí mismo, es también el gobierno que permite que haya unas estructuras que también tengan sus mecanismos de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final somos una sociedad muy compleja, no puede ser perfecta, es imposible, ¿no? Ya, perfecta. Pero sí que hay que encontrar mecanismos. Claro, ¿qué mecanismos son los que pueden conseguir mejor que los gobiernos no acaben siendo lo que estamos comentando, que acabamos de comentar ahora? Bueno, pues frente la democracia, ¿no? Y cada 4 años, generalmente, se someten al escrutinio público lo que ha hecho ese gobierno, ¿no? Otra cuestión es, otra cuestión es que porque esto claro se dice mucho, bueno, cuando uno vota, está pensando en lo que el gobierno ha hecho en términos de solidaridad social o lo que ha hecho en otros conceptos. Bueno, eso ya cada cual, cada votante sabrá, ¿no? Ujú. Pero evidentemente, un gobierno que ha actuado de manera poco solidaria y sobre todo en momentos importantes debería ser, digamos, castigado en unas urnas, ¿no? Porque lo importante no es ya tanto el castigo como que el otro gobierno que venga restaure esos mecanismos de solidaridad y diga, hombre, si aquel ha sido castigado por esto, yo no voy a hacer lo mismo porque quiero seguir gobernando, ¿no? Bueno, esto explicado así, luego es muy complejo en la vida real, ¿no? En la Sí, vida real, pero evidentemente la libertad, y dice que tiene una libertad política, ya aparte de la económica, tiene también esa ventaja, ¿no? Y bueno, en la medida que yo puedo elegir, como todos los demás, a los que me gobiernan, otra cosa será el nivel que tengo yo de información o de cultura económica. En la medida que yo puedo elegir y revalidar o no a unos partidos, hombre, puedo encauzar la voluntad de esos gobiernos hacia un fin determinado, ¿no? Y uno debería ser la solidaridad, naturalmente que sí, ¿no?
Naturalmente que sí. O sea, uno en su familia, como padre de familia, madre de familia, si tiene hijos y no son iguales, lo que procura es que todos los hijos tengan exactamente lo mismo por parte de los padres. Eso que una familia ocurre, o en una institución reducida, debería ser igual en un gobierno, ¿no? En un Estado. Es decir, que todos los ciudadanos, bueno, tengan, por lo menos en lo que el gobierno actúa, tengan esas mismas posibilidades, ¿no? A partir de ahí, naturalmente, hay muchos casos, muchísimos casos, en que a pesar de eso, hay gente que no tiene trabajo porque no quiere trabajar, ¿cierto? Hay gente que busca vivir de la subvención y no del trabajo, ¿cierto? Pero claro, ahí ya entraríamos ya en un mundo, o sea, al final la teoría económica, lo que hizo Keynes, lo que ahora hacen otros economistas, es encontrar los mecanismos generales de funcionamiento. Pero claro, pero el mundo no es perfecto. Sí, no cabe duda que fue una revolución a nivel económico, político, social, y ha sido una maravilla, sobre todo la demostración que nos ha hecho de cómo se puede ser solidario y que la solidaridad, en contra de lo que se pensaba antes, no disminuye la capacidad de riqueza. Porque ninguna sociedad ha sido tan maravillosamente rica como estas sociedades keynesianas a partir de él, Sí. que preocupándose por los necesitados, por los pobres, por la redistribución, han originado un crecimiento económico como nunca se había conocido en la historia de la humanidad. Sí, sí, no es cierto, es cierto. O sea, eso sí que es verdad. Y bueno, sin encontrarle a esto connotaciones políticas, ¿no? Sí que es verdad que al final, como resumen, los países de corte, vamos a llamar capitalista, con mucha o poca intervención de los estados, sí que han progresado para sus ciudadanos mucho más que los países de corte, vamos a llamar comunista, ¿no? Hablo de las pruebas de la historia. Bueno, pues eso algo quiere decir, ¿no? Lo que pasa es que eso no tiene que llevarnos a contentarnos. Y dice, de acuerdo. No, o sea, y además estar muy pendientes de los claro, riesgos que tenemos, exacto, porque también la ayuda genera una cultura de la subvención exacto. en la que todos estamos Es decir, esperando. yo estoy viviendo en el mejor sistema, pero el sistema no es perfecto. Por tanto, tengo que estar vigilante de que cuando se produzcan los desvíos, que se producirán, tengamos los mecanismos para ir corrigiendo, ¿no? Ir corrigiendo. Sobre todo, además, por una cosa, porque si no los corregimos, podemos caer en el extremo contrario, que es peor. Entonces, por la cuenta que nos trae, vamos a intentar. Quizás lo que hace falta ahora, pero no es fácil, es que aparezca otro Keynes. Bueno, apasionante, Vamos a ver. apasionante, y nos asoma entonces al mundo de una cultura que vive en la abundancia, que se acostumbra a vivir a veces en la abundancia, que a veces olvida de los pobres, Sí. y a la pobreza nos asomaremos el próximo día con la participación de Carlos Gómez, otro profesor también de economía, director de Cáritas, que nos hablará precisamente. Hemos sido compañeros en la facultad. Carlos Gómez Bahillo. Sí. Sí, hemos sido compañeros en la facultad. Pues sí. lo tendremos aquí con nosotros y hablaremos precisamente de esa nueva pobreza en este mundo tan complejo, pero con tantas ya formas conocidas de ayuda y de una ayuda muy eficiente que podemos hacer. Gracias, profesor, y esperamos encontrarnos alguna vez más en estos ciclos de acción social católica. No, gracias por este momento tan interesante de conversación, ¿no? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes.